Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. 9:12. A esta hora te doy la bienvenida al show de la papaya. Te saludamos además desde la cabina de Exa FM Ecuador, en Quito, al mundo entero. Hay muchos juristas, sobre todo, principalmente ellos, aunque también algunos políticos, que están compartiendo su opinión valiosísima, importante, trascendental, respecto de la pertinencia, de la oportunidad, un análisis desde lo jurídico, pero sobre todo desde lo político, de lo que significaría para el país la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Al compartir sus opiniones, expresan sus temores de que las cosas podrían salir mal, de que una Asamblea Constituyente podría ser escenario para que se rearmen fuerzas que han sido ya derrotadas y para que incluso en peores escenarios el mismísimo crimen organizado pudiera tener una representación en este organismo que tendría la tarea fundamental de redactar una nueva constitución. En ese sentido, aprovechan para hacer propuestas, caminos alternativos que podría tener el gobierno para alcanzar ciertas transformaciones. Y la verdad es que creo, insisto, y lo digo de la manera más sincera y honesta, el aporte de quienes son expertos en materia jurídica, constitucional, evidentemente, y otras áreas son fundamentales. Me extraña un poco, sin embargo, y lo tengo que decir, que la base de su comentario, de su propuesta, de su planteamiento, de su posición, parte de lo político. Y ahí sí que entre todos los juristas que veo expresándose, veo algunos que con toda la autoridad, pero no todos tendrán ni conocimiento, ni experiencia, ni la capacidad de leer el tema político con la precisión que podrían leer el tema jurídico. Habrá que reconocerle, digo yo, a alguien en particular, hoy por hoy en este país, la capacidad de tener esa lectura algo, si no bastante más clara que la gran mayoría de nosotros. Y no en base a un criterio hecho porque sí, de la nada, sino en base a la evidencia. Ese alguien creo yo que es el presidente de la República, pues. Porque si uno pasa revista por las distintas cosas que han ocurrido políticamente hablando en el país, yo quisiera que reconozcamos con absoluta franqueza cuántos de nosotros, y me incluyo, la verdad es por un gesto de educación, apostábamos a que al presidente le pudiera ir bien en las elecciones. Yo más bien recuerdo muchos hablando de que con la crisis energética, con la crisis de inseguridad, el presidente tenía pocas opciones en las pasadas elecciones. Cierta evidencia se comenzaba a compartir, sobre todo a nivel de encuestas, y a la primera vuelta se la interpretó no solo de lado, o mejor dicho, sobre todo por fuera del círculo del presidente se la interpretó como una derrota, cuando era una victoria. Sí, las señales que dio el gobierno, el propio presidente, no fueron las de alguien que salió victorioso. Es cierto, acuérdense esa noche en las afueras del hotel en donde habían quedado a congregarse y que al final no pasó absolutamente nada. Pero muchos se sumaron en el discurso aquel de que, en función de la perspectiva que existía, al correísmo le había ido extraordinariamente bien, que había roto su techo, y que estábamos ante la inminencia del regreso del correísmo. Planteaban un escenario muy complejo desde lo político para segunda vuelta. Digo, en un ejercicio de franqueza, de honestidad, habrá que reconocer que muchos de ustedes tenían ese criterio y lo expresaban abiertamente. Esa lectura, seguramente la falta del olfato político o incluso cifras que se compartían, ¿no es cierto?, que representaban tal vez la realidad de ese día, pero que tenían que ser vistas de alguna manera en perspectiva en función de varios elementos. El resultado de la segunda vuelta, la paliza electoral, el ganar una segunda vuelta con más de 11 puntos de diferencia, más de 1.200.000 votos, el haber revertido zonas del país en donde tradicionalmente había perdido cualquier candidato que no fuera correísta, incluso el propio presidente en elecciones anteriores, incluso en la primera vuelta. Yo
yo creo que nosotros los ciudadanos, ustedes los analistas, los expertos, deberíamos tener un gesto de justicia al reconocerle al presidente la capacidad que va a tener él. Y digo, va a tener en futuro, porque me imagino yo que el análisis se hará en tiempo presente cuando regrese al país y cuando corresponda, sobre la pertinencia o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y lo digo porque veo a muchos planteando escenarios catastróficos en caso de que lo decidiera así el presidente. Veo a muchos hablando de que, insisto, de que el correísmo tendría mayoría y que entonces sería la catástrofe para el país, dejando de lado por completo lo que acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir esta victoria contundente del presidente de la República, que en su campaña incluyó como oferta el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué les resulta tan sencillo a algunos políticos, sobre todo algunos políticos que ya no están precisamente en funciones, en ejercicio de la política? ¿Por qué les resulta tan sencillo echar al traste algo que fue una propuesta de campaña? Y no sé si tengan evidencia a través de encuestas de que esta propuesta de campaña les resulte irrelevante a la ciudadanía. Solo así me atrevería yo a decir que tal vez, y solo tal vez, tendrían algún argumento para plantear que debería pasarse por alto esta, insisto, propuesta de campaña. Pero más allá del cumplimiento de la palabra, cosa que los políticos, en general, los ciudadanos, deberíamos comenzar a tomarnos más en serio, efectivamente está el interés mayor del país. Y buscar el momento oportuno de cumplir con la palabra en cuanto al llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, pero por supuesto que es un gesto de responsabilidad elemental que ya solo le corresponde al gobierno. Yo diría al presidente de la República. Que cuente con elementos, que cuente con alternativas, me parece por demás valioso, y hasta ahí el agradecimiento enorme a todos quienes se esfuerzan por describir cuáles podrían ser caminos alternativos. Pero si la propuesta era ir a una Asamblea Nacional Constituyente, y en su momento algunos aplaudieron, no todos, hay que decirlo, algunos han sido escépticos siempre, otros en principio aplaudieron y ahora se han incluido en el grupo de los escépticos. Pero si la decisión del presidente, insisto, es cumplir su palabra, por supuesto que hay un nivel de riesgo. Y en ese momento todos los que estamos convencidos, los que hemos peleado, y hablo a nivel ciudadano, por eso me incluyo, los que hemos peleado, repito, los que estamos convencidos que hay que cambiar por completo toda esta estructura de Estado que crearon para beneficiarse de él, con la profundidad que hay que hacerlo y que solo permitiría un escenario de Asamblea Nacional Constituyente, más allá de nuestros temores, de nuestros reparos, de recelos, estaremos en la obligación, como estuvimos en la obligación en la segunda vuelta y cumplimos, estaremos de nuevo en la obligación de impulsar, de respaldar y de cuidar que el resultado sea el que el país necesita. Eso es lo que nos corresponde. Por supuesto que ustedes sienten el llamado, sobre todo los juristas, sienten el llamado a plantear estos escenarios. Repito, gracias, y qué bueno que el presidente tenga opciones. Que sea esa lectura, sin duda acertada, fina, la que permita tomar la mejor decisión. Pero no nos anticipemos a crear escenarios de catástrofe cuando esos escenarios solo parten de una presunción de lo que podría ocurrir. Y luego, al país le urgen inversiones y este sería un escenario político inestable que podría espantar esas inversiones. Totalmente cierto. Pero si no hacemos los cambios que hay que hacer, con la profundidad que hay que hacer, probablemente nunca dejemos ese escenario de incertidumbre. Le vamos a apostar
a una transformación de fondo o nos vamos a volver a conformar. Lo que corresponde hacer, repito, estas son hoy por hoy decisiones técnicas. La gente tiene un rol fundamental que cumplir al elegir a quienes serían los constituyentes, y para eso tendremos que defender la idea de que no cualquiera puede ir, pues. Seguramente no estoy hablando de notables. En efecto, suena anacrónico. Pero si van a redactar una nueva constitución, ¿no será que debemos elegir al menos a personas que tengan formación en la materia y algunos años de ejercicio? ¿No será que es elemental y por ahí comienza el cambio? Si esta es una facultad que tiene el presidente al proponer la Asamblea Nacional Constituyente, respaldemos pues estos conceptos tan amplios de demócratas, para que cualquier persona, muy popular por cierto, pero sin ningún conocimiento y capacidad, solo llegue a hacer lo que le ordena el jefe. Tenemos que derrumbarlos, al menos hoy, cuando la misión es tan delicada. Seamos un poco más serios y firmes en una posición que todos sabemos que es indispensable. No basta con derrotarlos políticamente a quienes se ha derrotado. Si esta gente todavía tiene la posibilidad de hacer una mayoría juntando 3 voluntades más en un organismo que se llama Consejo de Participación Ciudadana, para ni más ni menos tomarse Fiscalía, Contraloría, Consejo de la Judicatura. Así de frágil es el país. No basta con ganar con 1.200.000 votos y más, si esta estructura del Estado continúa y si hay gente que responde a esos intereses regada por todo lado. Si quien hoy está al frente del país resuelve que hay que ir por el cambio profundo, la obligación de quienes sabemos y hemos sufrido este país es apoyarlo. Así que no nos anticipemos en demasiados juicios de valor, cuando seguramente después la enorme responsabilidad que ustedes tienen y que han demostrado les tenga que obligar a sumarse, a empujar el país hacia donde tiene que ir. Buenos días, este es el show de la papaya, te doy la bienvenida. En vivo desde la cabina de XM.